diga, no, vamos a dejarla que crezca, porque la mamá está intubada en la clínica en ese momento. Hermano, y la niña ahí se fue formando, a la mamá le daban medicamentos, le daban comida por sondas, todo, porque ella no podía hacer nada. La alimentación parental, todo, medicamentos, todo. Hermano, la niña llegó hasta el mes 7, 5 meses en UCI y 5 meses creciendo la barriga de esa mamá. Dios permite que esa niña nazca y al mes la mamá muere. La mamá no soportó, la mamá nunca pudo despertar. La mamá muere, nace Salomé, una niña que ya va para 4 años, una niña hermosa. Pero ¿qué pasó con Salomé? Fue algo muy tremendo, ahí es donde la palabra confrontó mi vida. Resulta y pasa de que Salomé todo el tiempo vivió en la zona de confort de su madre porque la mamá nunca se movía. O sea, cuando la mamá está embarazada, se mueven, el niño se acomoda, el niño se defiende. O sea, ese movimiento que hace el bebé dentro del vientre de la madre es totalmente voluntario. Es el acomodándose, es el para sentirse mejor, moviendo su cuerpo, chupándose su dedo. Cuando chupa el dedo, ¿qué hace? Él se estaba formando la forma de amamantar, porque cuando nace, por eso el niño le colocan en el seno y el niño de una vez succiona, ¿cierto? Es porque en el vientre lo ha hecho y comienza a hacer movimientos que, claro, porque él está metido aquí en una bolsita y él comienza a hacer movimientos para sobrevivir, porque si la mamá se voltea, él tiene que acomodarse. Y él vive todo el tiempo moviéndose, pero Salomé no lo hacía. ¿Por qué? Porque la mamá estaba en una sola posición, en la camilla, intubada. Cuando orábamos por ella, lo hacíamos por medio de una tablet. ¿Alguien vivió esa experiencia de tener un amigo en la UCI en el COVID? Uno le llevaba una tablet, era la única forma de uno comunicarse con los pacientes, y le colocaban la tablet aquí al ladito y orábamos por ella. Hacíamos devocional, cantábamos, llorábamos por ella. Ella estaba en la clínica en Bogotá. Y Salomé nació, hermano, y Salomé no se movía. Salomé nació bien, físicamente Salomé nació bien, pero resulta y pasa que Salomé no se movía. Salomé nació totalmente indefensa. Cuando yo digo indefensa era que no hacía nada por sobrevivir, nada, absolutamente nada. Salomé la acostaban en una camita y ella se quedaba quietecita y ni lloraba. Salomé iba creciendo, Salomé no gateaba. Entonces la tía que se quedó con la niña y decía, pero ¿qué está pasando? Algo está pasando acá. Fue donde el médico, y fue cuando el médico le dijo, no, lo que pasa es que Salomé nació totalmente indefensa. Salomé todo el tiempo vivió en una zona de confort. O sea, ella nunca tuvo dificultades en el vientre de su madre. Ella nunca luchó por sobrevivir porque ella estaba viviendo ahí. O sea, Salomé cómodamente, totalmente cómoda, Salomé estaba ahí. Entonces comenzaron a hacerle terapias para que Salomé comenzara a racionar, a estimularla, a enseñarla a succionar, porque ella no sabía comer, no sabía succionar, no se movía, y le tiraban una cobija encima y Salomé no se la quitaba, porque ella no sabía lo que era defenderse, no sabía lo que era reaccionar. Fue cuando yo entendí que Dios es muy bueno, amén. Yo digo, y la palabra dice que de algo nos sirven los problemas, ¿cierto? Y las dificultades para aprender y para formarnos, no solamente para quejarnos, porque aún la queja forma parte de nosotros, de hacernos fuertes. Pero yo vi que Salomé comenzó a hacer ese tratamiento y Salomé comenzó a racionar. Y Salomé en estos momentos ya tiene herramientas para poder sobrevivir. Entonces, cuando yo llevo esto a la palabra, llego a la palabra que leímos. ¿Sí? Que coloquemos, hermana, desde el 2, por favor.
Amados, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, dificultades. Salomé no vivió ni una dificultad en el vientre de su madre. Y ella no tenía la capacidad de defenderse. Yo dije, wow, o sea, definitivamente, como esa palabra es la verdad poderosa y se hace verdad en nuestras vidas. O sea, esa palabra que está escrita yo la vi en ese proceso de Salomé y de esa familia. Entonces, ¿será que todos estamos preparados para poder sobrellevar las dificultades y asumirlas como ellas son? ¿O el motivo por lo cual se dan esas dificultades en nosotros? Aquí dice que tengamos gozo. Parece como una contradicción, ¿cierto? Que tengamos gozo cuando tengamos dificultades y problemas. Esperar que la paciencia se manifieste en medio de esa situación o de esa circunstancia. Pero muy pocos podemos entender cómo se puede manifestar en mí un gozo, paz y paciencia en medio de la prueba. Pero yo les comento hoy, hermanos, que como está en la palabra, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario. Es necesario. ¿Para qué es necesario? Para forjar nuestro carácter. Entonces, el título del mensaje es La prueba forja el carácter. ¿Pero qué es una forja? ¿Algunos algún día han trabajado metalúrgica? ¿O algún día han visto cómo se forja el hierro? Hay una mesa con candela, ácido y martillo. Imagínense eso, ¿no? O sea, hay aceite quemado, hay ácidos, hay agua, hay fuego y hay martillo en la forja para darle forma al hierro. Eso es lo que es la forja. Y uno ve cosas hermosas hechas, pero detrás de todas esas cosas hermosas hechas hay un proceso. Y ese proceso se vive en la forja. Y esa forja es lo que refleja el carácter de cada uno de nosotros. ¿Quién es el herrero? Pues Dios, ¿cierto? Dios es el que está obrando en cada uno de nosotros en medio de nuestras adversidades. La vez pasada que tuve la oportunidad de compartir acá, hablamos de una esperanza viva, que Jesucristo se manifestaba en cualquier circunstancia que vivimos. Hoy estamos tratando la prueba, que es algo que todos vivimos, ¿cierto? ¿Quién no ha vivido pruebas y dificultades? Pues todos. Mientras que estemos vivos, vamos a tener dificultades. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la familia, con nuestros hijos. Vea, la forja más brava que uno tiene son los hijos. Hermano, eso le cambia a uno todo el panorama a veces de la vida. Porque los hijos son imagen y semejanza de Dios, pero también se parecen mucho a uno y entonces uno choca mucho con ellos. Sino que uno no se acuerda antes, pero entonces ahí comienzan a formar a uno, ahí comienzan a lijarlo, y Dios usando a esos hijos para que también formen el carácter. Porque si uno algún día anhela ser pastor, ¿cuál es tu primera iglesia? Pues tu casa, ¿cierto? ¿Y cuál es el primer creyente que tienes? Tu hijo, tu esposa. Ellos te van a ayudar a formar ese carácter. ¿Y quién es el primero que desea que seamos moldeados al carácter de Él? Pues Dios. Amén. Nosotros como creyentes estamos llamados a llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Amén. Así dice la palabra, ¿cierto? Que estamos llamados nosotros. Eso está en Timoteo, donde habla de que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿sí? Para instruir, para que todo hombre sea preparado para toda buena obra, sea perfecto, amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos ver de que el sueño de Dios es ese,
Sueño de Dios es que nosotros seamos formados y seamos llevados a la estatura de Cristo. Y ese es el sueño que también tiene que tener todo creyente. Pero, ¿qué viene a ser el carácter en nosotros? O sea, tenemos que tener claro qué es el carácter. Porque a veces hablamos del carácter y no tenemos claro qué es el carácter. El carácter dice acá que es el conjunto de cualidades, tanto rasgos psicológicos, éticos, que la distinguen de determinadas formas de ser y de actuar frente a las situaciones de la vida. O sea, es el conjunto o características de que una persona tiene para esa persona actuar en diferentes circunstancias de la vida. O sea, el carácter nos aflora a nosotros cada vez que vivimos una circunstancia adversa. Puede ser, claro. O sea, el carácter aflora de la abundancia del corazón. Ahí está el carácter de nosotros. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, cada vez que alguien reacciona, ¿qué está floreciendo a él? El carácter de él. Entonces nosotros podemos ver de que cómo nosotros podemos entender el carácter de un creyente, o cómo podemos nosotros entender si el creyente está desarrollando su carácter conforme a Dios. ¿Cómo ustedes pueden ubicar eso? Yo debo tener claro que el carácter de un creyente se manifiesta en la vida de él cuando sus frutos se manifiestan. Cuando los frutos de Dios se manifiestan en la vida de un creyente, es porque su carácter se está formando y se está fortaleciendo. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el carácter de Dios se manifiesta en mí por medio de los frutos. Claro, ¿por qué? Porque esos frutos son los que tú tienes atesorados en tu corazón. Y aunque tú hayas tenido un carácter muy duro en tu vida pasada, muy fuerte, tú puedes tener temperamentos. Porque las personas tienen un temperamento por naturaleza, ¿cierto? Pero aún Dios viene y establece el carácter divino en ti. Y el punto de partida de ese carácter nos enseña que la forma de adquirirlo es, primero, hemos nacido de nuevo, le hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y Él viene a hacer esa obra santificadora en cada uno de nosotros. Entonces, ya eso que estaba dentro de ti viene a ser transformado por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Y qué produce algo que se siembra? Frutos. Y si el Espíritu Santo de Dios viene a estar en nosotros, se manifiestan los frutos, que podemos verlo en Gálatas 5, 22, amén. Entonces, ¿cuáles son los frutos que se manifiestan y que forman el carácter del creyente? Entonces, mire, aquí dice la palabra de Dios, ¿sí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuál debe ser el carácter del creyente? El carácter del creyente debe ser uno solo. Entonces, yo no puedo decir que es que yo todo el tiempo he sido bravo, o todo el tiempo he sido quejón, o todo el tiempo me gusta gritar, o todo el tiempo me gusta explotar, y yo sigo siendo así. No. El Señor nos dice de que vamos a tener situaciones difíciles en la vida, de que vamos a vivir pruebas, pero Él estaría con nosotros. Y que en medio de esas pruebas Él está formando nuestro carácter. ¿Por medio de qué? De esos frutos que habitan en nosotros. Pero hermano, ¿cómo yo voy a sentir paz en medio de una adversidad? ¿O cómo yo voy a sentir gozo en medio de un problema? ¿Cómo yo siento gozo cuando de pronto alguien no tiene dinero para pagar un servicio público, cierto?
cómo yo siento gozo en medio de una enfermedad, cómo yo siento paz en medio de una pérdida. Uno cómo siente gozo. Humanamente no lo entiende, porque humanamente no lo podemos entender. Humanamente no podemos entender la obra de Dios en nosotros. Pero lo que sí tenemos que estar es tranquilos de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de las situaciones que vivimos. Amén. El Señor lo dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo ver eso? En la Biblia tenemos un montón, muchos ejemplos de cómo en hombres fieles a Dios, hombres amador de Dios, que honraron a Dios, vivieron situaciones difíciles. Por ejemplo, nosotros en el Antiguo Testamento podemos citar a José, ¿cierto? José le dieron una promesa. Dios le dio una promesa por medio de un sueño a él. Y luego de la promesa del sueño, ¿qué vino? Lo vendieron. Tremendo, ¿cierto? O sea, se levantó una envidia contra él. Los hermanos lo vendieron, lo pusieron de esclavo, luego lo metieron preso. Pero ¿para qué vivió todos esos procesos José? Para ser un rey, amén. Imagínense. O sea, por eso Dios quiere que nosotros no reneguemos de nuestras situaciones que vivimos a veces. Hermano, o sea, yo les digo, Señor, pero ¿por qué me pones a hablar tanto de este tema? Pero es que, hermano, es necesario que tengamos claro que todos pasamos por las mismas circunstancias en la vida, tanto creyentes como no creyentes. Entonces José le dieron una promesa hermosa. Él estaba feliz por la promesa que Dios le había dado. Pero luego que se manifestó después de eso, unas circunstancias adversas que él ni él mismo esperaba. Pero sí podemos ver en medio del relato, de esa narración que está en ese libro, que nunca perdió el gozo, nunca perdió la paz y siempre tuvo paciencia, esperando lo que Dios había prometido para él. Amén. ¿Qué es lo más poderoso? La semana pasada hablábamos de que a veces las circunstancias no nos dejan levantar el rostro y mirar al cielo, porque esa nube de problemas es tan espesa que no te deja poner la mirada en el cielo y poder clamar a Dios. Yo les contaba que yo digo, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? O sea, mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que yo digo, ¿sí? Pero José, en medio de esa situación tan difícil que uno se pone a leer ahí, y mira de que donde él iba era un instrumento de Dios. Estuvo preso, estuvo en el palacio sirviendo, era un instrumento de Dios. Estuvo preso, era un instrumento de Dios. Amén. Y luego, cuando lo colocó en el lugar donde él iba a estar, el segundo ahí, en ese mando, era para la gloria de Dios y era para preservar el pueblo de Dios. Entonces, todos estos procesos tienen un resultado. Todos. Lo que pasa es que a veces las circunstancias no nos dejan ver lo que Dios está obrando en medio de esas circunstancias. Tenemos que estar pendientes, hermano, de que Dios se manifiesta en cada una de las situaciones que vivimos. Y Dios se manifiesta en ellas. Podemos ver también la vida de Pablo. Azotado, lo metían preso. Y aún en la prisión alababa a Dios. Se ponía triste, se afligía, pero él sabía en quién había creído. Y que el Dios en que él creía le iba a traer bienestar en el lugar que él estuviera. Y que él sabía para qué había sido llamado él. No para esa vida momentánea, porque para él todo era algo pasajero. No, ya lo de Pablo es una fe que todos quisiéramos tener, ¿cierto? Porque aún preso alababa al Señor. Aún iba y trabajaba para servir en la obra del Señor. Él decía, yo tengo que trabajar para tener dinero porque yo no tengo que vivir a costillas de nadie. Un hombre muy esforzado, ¿cierto? Pero siempre colocando la mirada en lo eterno, en lo de arriba, sabiendo que en cualquier situación que él estaba, Dios se iba a manifestar en él.
en cualquier circunstancia. Entonces podemos ver que cómo Dios se manifiesta en medio de eso. José, Pablo, fueron muchas de esas personas que vivieron aflicciones y problemas y pudieron ver la mano poderosa de Dios, cómo se movía en ellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo manifestar esos frutos en medio de esa circunstancia? Pero entonces, ¿esos frutos qué significan? El amor dice que es, el fruto del amor, ¿sí?, es un amor profundo hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Ojo, esa es la manera, ese es el carácter del cristiano. O sea, como dice la palabra, amarás a tu Dios, o sea, primeramente con toda tu mente y con toda tu fuerza, amarás a tu hermano, ¿sí? Entonces él dice, un amor profundo hacia Dios y hacia tu prójimo. El gozo, una alegría profunda y duradera que no depende ¿de qué? De las circunstancias. ¿Qué tal que nuestro gozo dependiera de las circunstancias? ¿Cómo viviéramos? Aunque hay mucha gente que vive del gozo de las circunstancias. Por eso el Señor dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Pero cuando Él habla de todo entendimiento, es de un entendimiento natural. Porque el hombre natural, su estado de ánimo depende, o su gozo depende de las circunstancias. El estado de ánimo o el gozo del creyente está plantado en que aún estemos viviendo circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. Y aún muramos, partimos a la eternidad con Él. O sea que pérdida no va a haber. ¿Usted sabe por qué la gente llora en la funeraria? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Por qué lloran? Porque no van a ver más al muerto, no porque no están llorando por el muerto. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? La gente llora en una funeraria porque no va a ver más a esa persona. O sea, ¿por quién está llorando? Pues por él, no está llorando por el difunto. Tremendo eso. O sea, uno dice, bueno, qué tristeza, se murió, no lo voy a ver más. Esa persona no me va a acompañar más. No me va a acompañar más, no lo voy a ver más. ¿Quién? Estoy llorando por mí mismo. Tremendo, ¿verdad? En serio, hermana. Así es la vida del hombre. Pero aún en Cristo, si estamos muertos, viviremos y tendremos una eterna. Entonces, podemos tener tranquilo que ese gozo de nosotros no está atado a las circunstancias. Ese gozo de Dios nos los entregó Él, ¿sí? Y ese gozo de Dios permanece en nosotros hasta la eternidad. ¿Amén? Entonces la paz, una tranquilidad interior y armonía con Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como habíamos hablado. La paciencia. ¿Quién ha tenido paciencia con nosotros? ¿Quién es misericordioso para nosotros? ¿Qué dice el Salmo 103? ¿Sí? Dice, bendice que Él conoce nuestra condición, ¿sí? Que Él es clemente, que Él es piadoso, que Él es misericordioso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de paciencia, hermano, esa paciencia es la que se debe manifestar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. ¿Sí? Tener la capacidad de poder esperar en los procesos. Tener la capacidad de esperar, porque Dios también habla en el silencio. Dios también, cuando a veces Dios calla o Dios no está orando por una respuesta, uno está orando, le presenta las peticiones al Señor y a veces dice el creyente, Señor, no, el Señor está obrando bajo su soberanía, está obrando bajo su voluntad, que luego tú vas a entender, amor. Pero esa paciencia se tiene que manifestar en nosotros. La benignidad, la amabilidad y el trato amable con los demás. Pero es que yo reacciono de esa manera. No, hermano. O sea, si usted no está siendo bondadoso, misericordioso con los demás, el amor de Dios no está en usted. Porque es que Dios nos envió con un fruto que se manifiesta en la vida del creyente. Es la bondad. ¿Sí? La bondad, la benignidad, ¿sí? Son frutos y eso se tiene que manifestar en nuestro diario vivir. La bondad es una disposición de hacer el bien.
La fidelidad es lealtad y confianza en Dios. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de fidelidad. Los judíos, aparte de la fe, hablan es de la fidelidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con judíos en Barranquilla y ellos hablaban de esa palabra. Para ellos la palabra más importante era la fidelidad. Una persona que sea fiel, de ahí viene la fe, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, nosotros buscamos una persona que sea leal, que sea fiel. De ahí se desata la fe. Un hombre que manifiesta la mansedumbre, la humildad y el dominio de uno mismo sin dejarse llevar por el ego. ¿Sí? Mansedumbre, un hombre manso, mansedumbre, humildad. ¿Será que nos falta humildad a todos? Nos falta humildad a todos. A todos nos falta todos los días, ¿cierto? Que Dios nos ayude, amén. Templanza, autocontrol y dominio propio sobre los deseos. Esa es la templanza. Entonces, si yo entiendo que estos son los frutos del Espíritu Santo en mi vida, ese debe ser el carácter mío delante del mundo. O sea, ciertamente un creyente en el mundo se conoce ¿por qué? Por sus frutos. El Señor dijo que ¿cómo lo vamos a conocer nosotros? ¿Por medio de qué? De los frutos. ¿Será que por medio de lo que ore bastante? Que lea mucho la palabra, gloria a Dios por leerla, que venga todos los domingos a la iglesia. No. ¿Por medio de qué? El Señor dice, ¿por sus frutos qué? Los conoceré. O sea que nosotros estamos llamados a que eso se manifieste en nosotros, orarle al Señor que nuestro carácter, que nos ayude a forjar el carácter y que sus frutos del Espíritu Santo se manifiesten en cada uno de nosotros. Para poder darle gloria y honra a Él con nuestra manera de vivir. No hay otra forma, amén. Entonces cuando Santiago dice aquí de que en Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte alguna cosa. ¿Qué quiere decir Santiago acá? Él ya había hablado de que vamos a poder vivir situaciones difíciles, ¿sí? De que tengamos gozo cuando estemos viviendo estas situaciones, pero en el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿Cómo así? Cuando yo en medio de esa dificultad tengo una paciencia que se está formando en mí. Yo cuando vivo esa paciencia, yo fortalezco mi fe, que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y que estemos tranquilos que esa fe en medio de ese proceso va a salir fortalecida. Y salimos nosotros fortalecidos. Pero ¿cuándo normalmente podemos entender esto? Cuando ya pasamos el proceso. Porque a veces no lo podemos entender en el momento que lo estamos viviendo, ¿cierto? José pudo ver el fin ahí, o sea, pudo ver la promesa cumplida en él. Nosotros también podemos ver cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha colocado en lugares donde no esperábamos. Pero aún hemos podido soportar las adversidades que hemos vivido o los procesos que hemos vivido, pero todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Pero ¿será que si hemos comprendido que todas las cosas nos ayudan para bien? Pues a veces no lo entendemos. No lo entendemos, aceleramos los procesos, no dejamos que las cosas fluyan, nos dedicamos a pelear, nos dedicamos a reclamarle al Señor, pero desafortunadamente ese no nos detenemos a orar, amén. Y en la oración está la clave. Entonces aquí cuando en Santiago hablan de que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa. Se refiere al fortalecimiento de nuestra fe por medio de las pruebas y adversidades. Esto nos lleva a ser unos creyentes fortalecidos en Cristo. O sea, cuando yo soporto esa prueba que todos vivimos, que todos podemos, que todos pasamos, esa fe será aumentada en cada uno de nosotros, porque cuando uno se coloca unas metas y uno la cumple, ¿cómo te sientes tú?
pues feliz, ¿cierto? Alegre, lo logré. Aun cuanto más si uno le coloca, se entrega a esa situación que vive tan difícil, se la entrega al Señor. Pues el Señor es el que le da la fortaleza a uno para sobrellevar todas las circunstancias, porque humanamente no somos capaces. Humanamente no somos capaces. Esa familia que vivió esa experiencia con Salomé, hasta hace 1 año y medio, vio cómo Salomé podía afrontar la vida, porque fueron al médico y los médicos le dieron un tratamiento para que ella pudiera defenderse y pudiera tener la capacidad de vivir este mundo tan difícil como es. Aún Dios, en medio de esta situación difícil, Él nos permite que por medio de la dificultad de nosotros seamos formados para poder preservar nuestra vida y nuestra salvación. Ojo, o sea, no es que esa formación que Dios nos está dando sea para Él. O sea, esa formación la vamos a tener nosotros para poder llegar a Él. Porque es la única forma de que estemos cabales y perfectos. Cuando ese proceso lo permitimos que Él lo haga en cada uno de nosotros. Así como la forja coge el material, el hierro, le dan martillo, lo queman, lo calientan. Así tenemos que vivir situaciones difíciles para que Dios nos pueda dar esa forma que nosotros necesitamos tener. Esto no es, hermano, esto no es algo que nosotros querramos, no, es que lo necesitamos. Algo que no quiero eso, no, es que lo necesitas, hermano. Necesitamos que Dios forme nuestro carácter, y esos caracteres, la única forma que Dios tiene para formar nuestro carácter es por medio de las adversidades. No hay otra. No hay otra. El dominio propio, trabajarlo. No hay otra forma de poder nosotros superar las adversidades y los problemas. Yo les digo, o sea, la única forma de yo ponerme pendiente de bajar de mi peso fue una adversidad que viví hace 5 meses ya. Y le estaba orando al Señor y decirle: Señor, toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, échala fuera de mi vida, todo espíritu de muerte y de enfermedad. Y después me acordé que tomaba Coca-Cola con pan y yo decía: Señor, más bien perdóname, porque ¿qué tengo que sacar de mi vida? La Coca-Cola y el pan, ¿cierto? Hermano, así nos pasa a nosotros en la vida. Le pedimos a Dios que nos libre de los problemas, pero nosotros somos los que ocasionamos esos problemas y esas dificultades. No, hermano. Queremos tener armonía en el hogar y no trabajamos una relación con nuestra esposa diariamente. Queremos tener una buena relación en la casa y no nos sentamos a charlar con nuestros hijos. Así es la vida. Entonces, Señor, todo pleito, toda contienda que hay en mi casa, sácala, pero no te dedicas a hablar con tu esposa. Hermano, mire, yo pasé por una situación difícil con mi esposa, que tocaba hacer todo en la casa. Toca hacer todo en la casa. O sea, yo soy un hombre empoderado. O sea, me toca hacer todo en la casa. Sí, tengo ese privilegio, ¿cierto? ¿Usted se imagina no asumir ese privilegio si no hay amor? ¿Cómo hace? No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces, hermano, esto que vivimos, todos estos procesos es porque ciertamente Dios lo está haciendo para perfeccionarnos. O sea, esto no es ni una casualidad. Así como ella vivió en una zona de confort todo el tiempo, esa bebé en el vientre de su madre, que era su hábitat natural, ¿cierto? Pero no pudo adquirir esa destreza en el vientre porque la mamá no se movía. Así le pasa a muchas personas que quieren vivir este mundo sin circunstancias que lo formen. Y creen que la vida es sencilla, sin problemas. No, es necesario que tengamos dificultades. Es necesario que tengamos dificultades. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado. ¿Y para llegar a qué? A que esos frutos se manifiesten en cada uno de nosotros. ¿Sí? No hay forma que nosotros tengamos una vida apartado de esos frutos y le podamos dar gloria a Dios. No, el hombre creyente le da gloria a Dios cuando esos frutos son manifiestos en él. No hay otra forma.
Entonces el Señor dice, pero ¿cómo yo hago para en medio de estas situaciones tan difíciles poder vivir para darle la gloria a Dios? La palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 3, ahí nos habla algo tan hermoso, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 12, del 1 al 3? Dice, por tanto, ya que estamos rodeados... bueno, espérate, yo tengo una versión acá, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerla, ¿no? Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, de hermanos que hemos creído, ¿sí? Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Será que si nosotros no creemos estamos pecando? Claro que estamos pecando. Cuando yo no creo lo que el Señor me ha dicho, que no creo a su palabra, estoy errando. ¿Sí? Entonces dice acá, quitándonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Mucha gente, como no conoce lo que Dios tiene para él, tropieza, porque no conocen lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, pero ¿cómo corremos esta carrera que Dios nos ha puesto? ¿Cuál es la carrera que Dios nos ha puesto? Pues la vida que tenemos. Tenemos una vida rodeados de hermanos de la fe. ¿Sí? Y en medio de esa carrera, Dios nos dio unas instrucciones, que es su palabra, y nos dio su promesa. ¿Sí? Que si la conocemos no vamos a tropezar. Amén. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo lo hacemos poniendo la mirada qué? En Jesús. ¿Y qué dice acá? Mire lo hermoso que dice acá. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Y perfecciona qué? Nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. ¿Qué soportó Jesucristo en la cruz? Aprobio, maltrato, de todo, ¿cierto? Sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugares de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vivir esa carrera que tenemos por delante? O sea, ¿cómo podemos nosotros vivir este proceso que diariamente estamos viviendo? Hermano, porque es que, o sea, esta vida está llena de aflicciones. El Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿cierto? Pero que Él iba a estar con nosotros, amén. Pero entonces, ¿cómo yo vivo esa carrera? Despojándome de todas las cosas que no me dejan avanzar. Aún la incredulidad no nos deja avanzar. Aún la incredulidad no nos deja tener presente la promesa que Él nos dio, que Él iba a estar con nosotros, que no íbamos a tener pruebas que no podíamos soportar, también dice el Evangelio, ¿cierto? Pero aún la incredulidad no nos deja entender eso, hermano, que cree que nada más nos está pasando a nosotros. Y los mismos problemas que yo vivo, dice la palabra, que lo viven otros hermanos en muchos lugares, y aún peores. O sea que no le está pasando absolutamente nada. Mire lo de Salomé. Vivió 5 meses con la mamá intubada en la clínica. Ya un Salomé está viva. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Entonces nosotros aún estamos vivos, tenemos esperanza, vivimos una carrera que Dios nos permitió vivir. Pero esa carrera Dios nos dio todo lo que es necesario. O sea, Dios en medio de esa carrera nos dio todo lo necesario para que pudiéramos vencer en esa carrera. Y la única forma de yo poder vencer en esa carrera es colocar mi mirada. ¿En qué? En Jesucristo. Que Él sufrió todo por ti y por mí. O sea, Jesucristo fue
lo máximo, que recibió lo máximo en humillación. En ese tiempo, que era lo máximo en humillación, morir ¿dónde? En la cruz, ¿cierto? La palabra dice que maldito todo aquel que era colgado en un madero. ¿A dónde murió Jesucristo? En un madero. Y aquí dice la palabra que sin importar la vergüenza que representaba, o sea, que representaba morir ahí, y en medio de quién murió, en medio de un montón de pecadores que le acusaban, ¿cierto? Qué cosa tan terrible. Entonces, hermano, aún tú y yo no estamos viviendo nada comparado con lo que Él vivió. Que Dios nos ayude a nosotros todos los días poder demostrar los frutos que Él ha colocado en nuestros corazones, porque nosotros somos la gloria. Mire, nosotros en la tierra somos los representantes de Dios. Como iglesia somos los representantes de Dios. Y por eso Dios nos entrega esa gran comisión que está escrita acá, mire. ¿Cierto? Ese versículo lo debemos de sabernos todos. ¿Por qué nos dio esa gran comisión? Porque nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, como iglesia. Y Dios nos llamó a que reconciliáramos el mundo con Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues colocar la mirada en Cristo. No tenemos más opciones. Que tienes problemas, dificultades. Cristo vivió peores dificultades que tú, peor aprobio que tú, pasó peores pruebas que tú. Entonces, tú quieres tener fuerza, quieres llenarte de coraje, pon la mirada en Cristo, que aun siendo Él inocente, nunca haber practicado el pecado, murió por usted y por mí. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces, si la prueba forja nuestro carácter, deja que los procesos te formen, agarrados de las manos de Dios. Y que todo el tiempo tengamos presente que esos frutos se manifiesten en nuestro diario vivir. Todos los días, hermano, obra, deja que Dios obre en tu vida. Tú lee la palabra. ¿Cómo yo debo esforzarme para amar a mi hermano? ¿Cómo yo puedo, Señor, manifestar tu amor en cada una de las personas que me rodean? Hermano, es el amor de Dios que tú das. Recuerda que no es tu amor, es el amor de Dios. Eso es lo que debemos manifestar, hermano. Entonces, que esos frutos se manifiesten y esos frutos sean nuestro carácter ante el mundo. Que a ti te conozcan en el mundo como un hombre que refleja el amor de Dios. O sea, a eso Dios nos mandó. O sea, que el mundo te conozca a ti por los frutos, que ellos no lo pueden identificar, pero Dios sí los conoce. Y Él sí puede decir, qué bendición de siervo tengo. Los frutos se manifiestan en Él. Y muchas personas conocerán mi nombre porque aún ven los frutos que se manifiestan en la vida de sus hijos. Hermanos, así como hablan en la calle cuando ven a tus hijos, así hablarán del Señor cuando ven los frutos de Él brotando de tu vida. Practiquémoslos, hermanos. Pongámoslos por práctica y nunca seremos avergonzados. Coloquemos nuestra mirada en Cristo. Es la única forma de poder concluir esta carrera que está delante de nosotros. No tenemos otra forma. Con pruebas, dificultades, sí las tenemos, pero Dios está poderosamente con nosotros ayudándonos a sobrellevarla. Y que todas estas dificultades que vamos a vivir nos va a permitir tener la forma que Dios quiere que tengamos delante de Él. Recuerda, hermano, que todas las circunstancias nos forman. Todas las circunstancias nos van a llevar a ser ese varón perfecto que Dios quiere que seamos. Porque para eso fuimos llamados, a llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cómo lo hago? Colocando mi mirada en Él. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos ahí donde estamos, vamos a orar al Señor y que el Señor nos ayude. Amén. Nos ayuda a que en cada uno de nosotros sea manifiesto sus frutos. Que ese debe ser el carácter del creyente. Que se manifiesten los frutos de Dios en nuestra vida. Amén. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, oh Dios.
Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, bueno y poderoso, Señor. Porque sabemos, Padre amado, que tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Padre amado, a colocar nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, oh Dios. Ayúdanos, Padre amado, a perseverar en tus caminos, a guardar tus palabras, Señor. A que esos frutos, Señor, de tu Espíritu sean manifiestos en nuestro diario vivir. Que todo tiempo, Señor, podamos vivir para darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Hoy creemos, Padre amado, de que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es nuestro ayudador. Él es nuestro maestro por excelencia. Él vivifica nuestro cuerpo todos los días de nuestra vida, Señor. Y nos enseña todas las cosas que debemos aprender. Gracias, porque este tiempo ha sido un tiempo de refrigerio para nuestra vida y para nuestra alma, Señor. Porque sabemos que tu palabra es la verdad, que cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre en nuestros corazones. En el nombre de nuestro amado Jesucristo te damos gracias. Amén.